Muy buenas noches, que el Señor me les bendiga, mis amados, sean todos bienvenidos. Vamos a dar un segundito que empiecen a entrar todos los que ya están en la sala de espera. Vamos a ir dando inicio a nuestra clase virtual de esta noche. Sean todos bienvenidos a esta noche de escuela virtual. Muy bien, sean todos bienvenidos. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Como ministerio nos encontramos en 16 países ayudando a ministros alrededor del mundo para conquistar las naciones para Cristo. Como ministerio, el Señor nos llamó a preparar un ejército de conquistadores del reino para conquistar esas naciones para nuestro Señor. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Esta escuela tenemos una plataforma donde hay 20 escuelas o 20 temas que vamos a enseñar. Hay escuelas de adoración, hay escuelas de intercesión, hay escuelas del Espíritu Santo, hay escuelas para evangelistas, hay escuelas pastorales, hay escuelas de liberación y así sucesivamente. Hay escuelas proféticas. Tenemos 3 escuelas proféticas, la básica, la intermedio y la avanzada. También tenemos una escuela del reino, escuela del Espíritu Santo, escuela de adoración. Hay una escuela de guerra espiritual. Hay escuelas pastorales y hay escuelas eh, para profetas, para apóstoles, y así sucesivamente tenemos 20 escuelas. Estas escuelas se van a... Les voy a pedir por favor que todavía ahorita no me levanten la mano porque las preguntas las vamos a contestar hasta el final de la enseñanza. Cada escuela tiene aproximadamente entre 50 y 60 enseñanzas. Cada una de estas es un video de más de 1 hora. Cada módulo trae 3 enseñanzas y estas se le van dando paso a paso para que el estudiante pueda completar toda una escuela en un periodo más o menos de 1 año. Después, nosotros apartamos un tiempo para darle 1 hora a cada uno de los estudiantes una vez cada 15 días. O sea, va a tener 1 hora para entregar esas 3 enseñanzas y también tiene tiempo para poder conversar si tiene alguna necesidad, si hay necesidad, por ejemplo, en la congregación para levantar células o grupos familiares. Tenemos manuales de discipulado para poder enseñarle a alguien nuevo desde el principio hasta 1 año completo con todo lo que es la doctrina básica elemental de una congregación evangélica, ¿verdad? Además de esa hora que tenemos con cada estudiante, tenemos clases por Zoom, así como hoy. Tenemos clases martes, miércoles y jueves, ¿verdad? Donde son clases en vivo y usted puede hacer preguntas, va a poder hablar cuando levantan su manito, ¿verdad? Y además damos un código para que usted pueda recibir un manual o un libro de la escuela para que así usted también tenga material para poder estudiar en su casa, ¿verdad? Esta es la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. ¿Cuánto cuesta para que un estudiante pueda estar o entrar a la escuela? Bueno, nosotros no cobramos absolutamente nada. Nuestro Señor Jesucristo dijo, recibiste de gracia, dad de gracia. La palabra de Dios no se vende, así que nosotros tampoco lo hacemos. ¿Cómo se sostiene la escuela? Bueno, igual que una congregación.
a base de ofrendas, diezmos, primicias voluntarias. Si el estudiante ha recibido la revelación y quiere ayudar, lo puede hacer libremente, pero la escuela no tiene un valor exacto que nosotros le cobremos a la gente, no, para nada, ¿verdad? Y si hay ciertas reglas, no todos la gente puede entrar. ¿Por qué? Porque esta es una escuela avanzada. Entonces, pedimos ciertos requisitos que debe de cumplir. Si usted quiere saber cuáles son esos requisitos, puede pedirlos al número de WhatsApp de la escuela. Hoy la escuela se siente muy honrada en poder presentar esta enseñanza, adoración profética. Y esta enseñanza va a ser enseñada por el pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Esta noche el tema es adoración profética. Este es un tema muy importante, mis amados, que debemos entender. Ahora, ¿por qué hablamos de adoración profética? Bueno, tenemos que entender que lo profético está muy asociado a la adoración. La adoración es parte elemental de lo profético. Les quiero empezar hablando de algunos términos para que podamos entender esto. El término hebreo Naví es el que se traduce como profeta. El término hebreo Naví se deriva de una raíz que significa anunciar o proclamar. Pero un término derivado de este Naví es Nabá, que habla de hablar o cantar, profetizar. Cuando habla de cantar, nos está dando a entender que parte importante de lo profético tiene que ver con la adoración. Mis amados, esto es muy importante entender. No todos los adoradores son profetas, pero todos los profetas deben ser adoradores. Para poder comprender mejor el significado de lo que es la adoración, vamos a primero ver algunas otras palabras en hebreo que se traducen como alabanza o adoración. Primero tenemos el término Hilel en hebreo o aineo en griego, que se traduce como alabar o adorar. Vamos a ver cómo se utiliza en Lucas capítulo 2, versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí se ve utilizando este término aineo en griego. En este caso se observa la expresión verbal. Los ángeles cantaban comunicando un mensaje. Otro término es Shabbat, que se refiere a reconocer, alabar, dar gloria, aquietar. Vamos a verlo en Salmos 63, versículo 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Aquí nos habla de este término Shabbat, que se refiere a reconocer, dar gloria, pero este también tiene un significado de calmar, que se puede ver en Salmos 65, versículo 7. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Aquí se ve este mismo término Shabbat con este significado de calmar o aquietar. Indirectamente, esta expresión tiene que ver con causar reposo y quietud y con someter la naturaleza a la de Dios. Otra expresión, otro término hebreo es Todá. Todá significa confesión, aprobación, alabanza, gloria, gracia. Vamos a ver un par de textos donde se utiliza este término hebreo Todá. Primero a los Corintios 16:9 dice: cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Y también tenemos Salmos 95:2 que dice: lleguemos ante su presencia con alabanza. Entonces aquí vemos el uso de este término Todá. Esta hace alusión también a una acción de gracias, enaltecimiento. Se deriva del verbo yadá, que significa dar gracias o exaltar. Alabar a Dios en este caso también viene de su raíz yad, que nos habla de mano, es decir, que este término también nos da la idea de levantar o extender las manos en agradecimiento a Él.
Otro término hebreo que podemos ver es ilulim, que significa agradecimiento, y teilah, que significa una celebración, la exaltación de alguien digno de enaltecimiento, cantos de admiración o alabanza. Vamos a verlo en Salmos 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Entonces aquí vemos que nos habla de esta alabanza, esta adoración, pero nos muestra una actitud de acción de gracias. Aquí se utiliza este término ilulim. Es decir, usted va viendo de que estos términos, a pesar de que todos ellos hablan de alabanza y adoración, va hablándolo como con matices diferentes. Por ejemplo, este aquí nos habla en acción de gracias. Otro que podemos ver es barak. Este término barak significa arrodillarse, declarar bendición, bendecir con abundancia. Vamos a ver Génesis capítulo 27, versículo 29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y vemos otro término hebreo que es halal, que significa alabar en voz alta, celebrar, enaltecer. Este lo podemos ver en Salmos 18, versículo 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Primitivamente, este término también significa hacer que brille. En términos generales, implica reverenciar, respetar, honrar, enaltecer. Ahora, ¿qué es lo que significa adoración? Adoración es exaltar a Dios por quien es Él. Y ahora, en este término halal, uno de los significados principales que tiene es rebajarse. Quiere decir humillarnos delante de Él, postrarnos ante Él, reconociendo que Él es Dios. Ahora, un término más es shachá, que quiere decir postrarse, pero hace alusión al postrarse ante Dios como un acto de sumisión o de reverencia, inclinarse ante Él. Esto lo vemos en Salmos 99, versículo 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Entonces aquí vemos de que este nos expresa este significado que de postrarnos ante Él, de inclinarnos ante Él como un acto de sumisión o de reverencia. Así que como hemos visto en estas citas, adorar no solo se trata de cantar, sino que es un estilo de vida que incluye humillación, pero sobre todo incluye una condición del corazón. Una vez que el adorador se humilla ante Dios, estará dispuesto a hacer lo que sea por agradarlo a Él. Ahora, como dijimos anteriormente, la adoración va vinculado a lo profético. Considero que tanto la alabanza como la adoración siempre han sido proféticas desde el principio, ya que lo profético tiene que ver también con la revelación de Dios para ser movidos a adorarle y la expresión para manifestar esa adoración. Entonces debemos entender esto. Alabanza es la acción de gracias y admiración emanada de nuestro corazón por lo que Dios hace y por sus virtudes, mientras que adoración es exaltar a Dios por quien es Él. Esto es muy importante. Ahora yo les quiero explicar algunos elementos vitales de la adoración que debemos entender. Le voy a mencionar 4 elementos. El primero, obediencia. Obediencia es adoración. Vamos a verlo en Génesis capítulo 22, versículos 1 al 12. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalabardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos,
esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mire qué tremendo es esto. En este texto vemos que Dios le pide a Abraham algo muy difícil. Le dijo, quiero que tomes a tu hijo Isaac, tu único, a quien amas, y vete al lugar que te voy a mostrar y ofrécelo en holocausto. Mire, eso es una tarea muy difícil. ¿Cuántos padres estarían dispuestos a ofrecer a su propio hijo en sacrificio? Entonces, esto era algo muy difícil, pero Abraham fue obediente. Y dice que se levantó de mañana y fue a hacer lo que Dios le había pedido. Y al final, cuando vemos de que está a punto de matar a su hijo, dice que vino un ángel y lo detuvo y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste ni siquiera a tu propio hijo. La obediencia es adoración. Esto es muy importante entender. Tenemos que ser obedientes, porque esto es adoración. Dios quiere que nosotros seamos hijos obedientes. En otra ocasión, cuando Samuel le habla a Saúl, le dice que para Dios es más importante la obediencia, mis amados. Entonces debemos entender lo importante que es que seamos obedientes. La obediencia es adoración. Punto número 2, el servicio. El segundo punto, el segundo elemento de la adoración es el servicio. Para esto vamos a ver Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Mis amados, el servicio es adoración. Y esto es algo muy importante que debemos entender, mis amados. Porque hay algunas personas que hay veces de cuando le mandan a hacer algo, ellos empiezan a sentirse como que es una carga. Pero debemos entender que el servicio es adoración. No importa lo que sea, aunque parezca algo muy pequeño, aunque sea limpiar, aunque lo que sea, es adoración y debemos hacerlo con esa mentalidad, entendiendo que estamos adorando a Dios con nuestro servicio. Cuando nosotros entendemos esto, nuestra visión es muy diferente, porque ya no lo sentimos como una carga, sino que sentimos que lo estamos haciendo para Dios. Y Él se agrada cuando nosotros lo hacemos con esa actitud, cuando nosotros lo hacemos para adorarlo a Él. Debemos entender que el servicio es adoración. Tercer punto, sacrificio, ofrenda y diezmos. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Mis amados, otra manera en cómo nosotros adoramos a Dios es mediante nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Porque cuando hacemos eso, le estamos reconociendo que Él es nuestro Dios y que todo lo que tenemos, Él nos lo ha dado. Y entonces, de esa manera, nosotros también lo estamos adorando. Ahora, fíjese en un caso muy interesante que yo le quiero mostrar.
Vamos a ver lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 24. Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Bueno, aquí vemos que el rey David iba a comprar la era de Ornán el Jebuseo para poder levantar ahí un altar para ofrecer un sacrificio a Jehová. Pero cuando Ornán escucha esto, él le dice al rey David, no, tú no te preocupes, no me tienes que dar nada, yo voy a poner la leña para el sacrificio. Pero David le dijo, no, sino que lo voy a comprar por su justo precio, porque no voy a ofrecer para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David entendía que con ese sacrificio él estaba adorando a Dios. Entonces debemos entender este punto muy importante. Sacrificio, ofrenda, diezmos también es adoración. El cuarto punto es culto. Vamos a verlo en Salmos 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Aquí nos está hablando de culto, de esta manera en como nosotros también adoramos a Dios. También el apóstol Pablo lo menciona en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, mis amados, este cuarto punto es otra manera en cómo nosotros adoramos. Debemos entender que nosotros adoramos por revelación. Para esto, Él debe ser revelado a nuestras vidas, porque no podemos adorar lo que no conocemos. Y esto nuestro Señor Jesús lo menciona en Juan capítulo 4. Vamos a leerlo. Juan capítulo 4, versículos 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí Jesús está hablando con la mujer samaritana y en un momento ella le pregunta, bueno, nosotros, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que es en el templo que se tiene que adorar. ¿Cómo es entonces? ¿A dónde se tiene que adorar? Y entonces nuestro Señor Jesús le explica esto. Le dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y dice, ahora es cuando viene la hora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, aquí nosotros vemos que nuestro Señor Jesús está hablando de lo importante que es tener la revelación de a quién adoramos. Adoramos por revelación, por lo tanto, Él debe ser revelado en nuestras vidas. También una cosa interesante que él menciona es que no vincula la adoración necesariamente al ejercicio musical, sino que la vincula a una posición del corazón, a una convicción y revelación en espíritu y verdad. Esto es en lo que él hace énfasis cuando habla de la adoración. Dice que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Debemos entender que la música es parte de la adoración, pero la adoración no solamente es la música, no está solo circunscrito a lo que es el ejercicio musical, sino que involucra muchas más áreas. Por ejemplo, los elementos que estábamos mencionando anteriormente, la obediencia, el servicio, el sacrificio, ofrenda, el culto, todo eso es adoración. Y todo esto nos muestra lo que es un estado del corazón, una actitud de adoración hacia Dios. Los adoradores en espíritu y verdad no necesitan buscar montes físicos para adorar, porque ellos mismos son portadores del espíritu de vida que revela al Padre. Adoran a quien conocen, pues lo hacen por revelación. Entonces es importante entender esto. Es el Espíritu de Dios en nosotros quien nos da la revelación para poder adorar al Padre.
La música y el canto solo son medios a través de los cuales manifestamos la adoración a Dios. Pero debemos entender que la adoración no está circunscrita necesariamente a la música. Y otra cosa importante es que no es el ritmo o el compás lo que determina si los cantos son de alabanza o de adoración. Porque hay algunas personas que piensan, bueno, si es algo más movido, debe ser de júbilo. O si es algo más lento, más despacio, es de adoración. Pero no tiene que ver con el ritmo de la música, sino que su contenido. Por eso hablábamos anteriormente que la alabanza es exaltar a Dios y por lo que Él ha hecho. Mientras que adoración es exaltarlo por quién es Él. Así que si usted quiere saber si una canción, una alabanza es alabanza o adoración, escuche la letra, cuál es el contenido. Porque debemos estar atentos a esto, mis amados. Hay algunas canciones que no son de alabanza ni de adoración porque en ningún momento exaltan a Dios por quién es o por lo que Él ha hecho. Así que debemos tener mucha atención al contenido de lo que estamos cantando. Cada vez que adoramos a Dios de corazón, algo pasa en los aires y en la tierra. En medio de la tribulación y el acecho, si logramos centrarnos en Dios, exaltarle a Él, entonces con toda certeza tendremos la victoria. Yo quiero explicarles, mis amados, que la adoración es algo poderoso, es de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Y yo quiero decirles de que cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, cosas pasan, el ambiente espiritual es transformado y la adoración puede llegar a ser inclusive un arma de guerra. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el caso de Josué. Josué capítulo 6, versículos 8 al 10. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Bueno, aquí vemos que Josué estaba con el pueblo de Israel, iban a tomar la ciudad de Jericó. Pero Jericó tenía de las murallas más grandes que había en ese tiempo. Eran murallas enormes, de alto y también de ancho. Esas murallas eran tan anchas que incluso podía pasar un carruaje sobre ellas. Eran murallas de lo más grande que había en ese tiempo. Entonces Dios le da una instrucción a Josué de cómo debe hacer las cosas. Y Josué es obediente. Él le dice al pueblo y a los sacerdotes les da el shofar. Este cuerno de carnero es el shofar. Y él dice que ellos iban tocando el shofar. Esto nos habla de adoración. Y dice que el pueblo tenía que estar en silencio hasta el momento en que él les dijera que gritarían. Entonces, algo importante aquí, vemos nuevamente la obediencia. Era necesario que ellos fueran obedientes a la instrucción que se estaba dando en ese momento. Vamos a ver cuál fue el resultado de todo esto. Josué capítulo 6, versículos 15, 16 y 20. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entonces, durante 6 días ellos habían dado la vuelta a la ciudad una vez cada día, pero al séptimo día dieron 7 vueltas a la ciudad. Y luego Josué les dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora yo les quiero decir que este grito que se ve aquí es un grito profético. ¿Por qué digo que es profético?
porque ellos no gritaron porque los muros cayeron, sino que los muros cayeron porque ellos gritaron. Ese grito estaba estableciendo, estaba declarando la victoria que ellos iban a tener. Y después de eso los muros cayeron. Esas murallas tan grandes fueron derribadas. Fue algo sobrenatural. Aquí vemos nosotros como la adoración es un arma de guerra. Y ellos pudieron tener la victoria y tomar Jericó. Otro ejemplo que nosotros vemos en la escritura de cómo la adoración ha sido usada como un arma de guerra para obtener la victoria. La vemos en el caso del rey Josafat. Vamos a mencionar qué fue lo que ocurrió en el tiempo del rey Josafat. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 4. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gabi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, esta era una situación difícil que estaba pasando el pueblo de Israel, porque varios enemigos se habían unido para venir a atacarlos. Entonces vemos cuál fue la actitud de Josafat. Dice de que él hizo pregonar ayuno y dice que se reunieron para pedir socorro a Jehová. Un elemento muy importante que vemos es la actitud de Josafat. Dice que él se humilló, se postró y reconoció que su ayuda solo podía venir de Jehová. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió después. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahora vamos a leer los versículos del 5 al 9. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Entonces vemos que aquí Josafat ora a Jehová. Y podemos observar que las palabras de Josafat no son de reclamo ni de queja, sino que vienen con una actitud de adoración, de exaltación, de reconocimiento de la grandeza de Jehová. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió después de esto. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 13 al 15. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mire qué maravilloso. Vemos que después de que Josafat se había humillado delante de Dios, se postró y le adoró y le exaltó, vemos que viene una palabra de parte de Dios. Dios utilizó un profeta para traer palabra de seguridad y de victoria a Josafat y al pueblo. Sobre todo trajo el descanso de saber que era Dios mismo quien pelearía la batalla. Y entonces, si confiaban en él, la batalla estaría ganada. Mire qué maravilloso el resultado que tuvo con la actitud con la que vino Josafat delante de Dios. No se quejó, no reclamó, sino que él le adoró, exaltó su nombre, reconoció su grandeza. Y vemos que en respuesta Dios envía esta palabra
dándole seguridad de que la victoria sería suya, porque dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahora, ¿qué ocurrió después de esto? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 18 y 19. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Mire qué maravilloso. Cuando ellos habían recibido esta palabra, dice que ellos se inclinaron y adoraron a Dios. Sabían que con esa respuesta ya tenían asegurado que la batalla, ellos tendrían la victoria. Es importante ver la actitud que tuvo el pueblo, tanto el rey Josafat como el pueblo de Israel. Tenían una actitud de adoración, de exaltación a Dios. Ahora, vamos a ver qué fue lo que ocurrió al momento que fueron a la batalla. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahora vamos a leer los versículos del 20 al 22. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Mire qué maravilloso es esto, el resultado que tuvo la adoración. Vemos de que cuando ellos, porque lo que dijo el rey Josafat, lo que hizo es que puso adelante cantores que estuvieran adorando a Dios. Y dice que cuando esto ocurrió, ellos salían a la guerra, pero no tuvieron necesidad de ellos pelear, porque Dios peleó la batalla por ellos. Dice que puso las emboscadas de sus enemigos a que se atacaran entre sí y se mataron los unos a los otros. Vemos lo poderoso que es la adoración como un arma de guerra. Mis amados, muchas veces nosotros tenemos situaciones donde no sabemos qué hacer, donde parece que los problemas son muy grandes y no hayamos qué hacer. Pero en ese momento lo que tenemos que hacer es adorar a Dios, porque la batalla no es nuestra, la batalla es de Él. Y si nosotros adoramos a Dios, Él nos dará la respuesta, Él nos ayudará a ser victoriosos. Porque mis amados, Dios siempre sale al encuentro de un verdadero adorador. Cuando nosotros nos acercamos a Él y le adoramos en espíritu y en verdad, Él responderá. Entonces, mis amados, la adoración es algo poderoso como un arma de guerra. Debemos entender esto, mis amados. Hoy día es igual, tal como en el tiempo de Josafat. Cuando la situación está difícil y no vemos salida, cuando sentimos de que todo está en nuestra contra, la opción sigue siendo la misma, adorar a Dios. A través de esto aprendemos que es más efectivo trascender los cielos y adorar en el mismo trono de Dios que estar peleando desde lo natural. Porque muchas veces las personas tratan de simplemente lidiar con las cosas en sus fuerzas, en lo natural. Y así vamos a estar limitados, pero si nosotros entendemos que la clave está en adorar a Dios, entonces Él nos ayudará, nos dará la victoria, sin importar qué tan grande se pueda ver el problema, porque más grande es el que está con nosotros. Y fíjese, esto es muy importante, que aunque no adoramos para hacer guerra, sino para exaltarlo a Él, nosotros vemos que cuando agradamos el corazón de nuestro Padre, es inevitable que Él manifieste su presencia. Y cuando está la presencia de Dios, es inevitable que las tinieblas tengan que huir ante la presencia de la luz. Vamos a ver otro ejemplo de la adoración en Éxodo capítulo 15, versículos 20 y 21. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía,
Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esto ocurrió luego que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. El pueblo de Israel pudo cruzar en seco y después en las mismas aguas del Mar Rojo se vinieron encima de los egipcios. Y entonces el pueblo de Israel estaba celebrando la victoria que les dio Dios. Y entonces vemos que aquí la hermana de Moisés empezó a cantar un cántico de alabanza diciendo, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Mis amados, aquí vemos cómo utilizan la adoración para exaltar a Jehová por la victoria que les dio, porque Él los libró del pueblo de Egipto. Y aquí quiero hablar de algo muy importante también, porque la adoración no solo es un arma de guerra, sino que también puede traer liberación. Mis amados, hay muchas veces donde en medio de la adoración las personas reciben sanidad, donde son libres de opresión, donde son libres de ataduras en la adoración. Porque la liberación está basada en un principio muy sencillo. Donde hay luz, no puede haber tinieblas. Desde el inicio de la creación misma lo hemos observado. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículos 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí vemos desde el inicio, vemos un principio muy importante, que donde hay luz no puede haber tinieblas. Y entonces nosotros vemos que esto puede traer liberación, porque cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, atraemos la presencia de Dios al lugar y hacemos que Él se manifieste en el lugar. ¿Y qué es lo que ocurre cuando en el lugar está la luz de Dios? Las tinieblas no pueden quedarse ahí y tienen que huir. Por eso es tan poderoso la adoración. Y vemos que este mismo principio nos muestra de que la adoración también puede traer liberación. El apóstol Pablo habla también de este principio, de que donde está la luz no puede haber tinieblas. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cuando la luz está presente, cuando Dios se manifiesta en un lugar, las tinieblas no pueden permanecer ahí y tienen que huir. Esto es muy poderoso, mis amados. Por eso cuando una persona está siendo oprimida, muchas veces la adoración a Dios produce un ambiente de luz que hace que esos espíritus inmundos tengan que huir. Mis amados, los espíritus inmundos no pueden soportar la verdadera adoración a Dios y entonces tienen que huir. Y esto lo podemos ver en las escrituras. Un caso muy claro es el del rey Saúl. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 16, versículos 14 al 23. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y que es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo.
Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y David envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Mire qué tremendo es esto. Dice que cuando el espíritu de Dios se apartó de Saúl, dice que vino un espíritu inmundo que atormentaba a Saúl. ¿Qué era lo que pasaba? Vemos aquí que dice que el espíritu de Dios se había apartado de Saúl, y al ocurrir eso, Saúl queda vulnerable, y dice que un espíritu inmundo venía a atormentarlo. Y entonces los criados, mire, eran muy entendidos, y ellos dijeron: por favor, busca a alguien que sepa tocar el arpa para que cuando venga el espíritu inmundo a atormentarte, él toque el arpa y entonces tendrás alivio. Y entonces Saúl mandó a llamar a David. Y vemos lo que ocurría, que cuando David adoraba, él tocaba el arpa y adoraba a Dios. Eso causaba que el espíritu malo que estaba sobre Saúl se apartara. Los espíritus inmundos no soportan la verdadera adoración a Dios. Cuando David adoraba, eso provocaba algo en el ámbito espiritual que hacía que los espíritus inmundos no pudieran estar ahí, y por eso se apartaba. Entonces, mis amados, cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, esto trae un cambio en el ámbito espiritual. Cosas poderosas ocurren. Vemos otro caso, vamos a ver en Hechos capítulo 16, versículos 23 al 27. El caso cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Hechos 16, versículos 23 al 27. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mis amados, mire cuál era la situación en la que estaban Pablo y Silas. Ellos estaban en la cárcel, metidos en lo más profundo. Dice que les habían asegurado los pies en el cepo. Ellos, sus espaldas estarían al rojo vivo de haber sido azotados. Pero ¿qué es lo que hacían Pablo y Silas? Ellos estaban adorando a Dios. Ellos no dejaron que las circunstancias les quitara el adorar a Dios, sino que ellos continuaban adorando a Dios. No importan las circunstancias, no importa lo difícil que estén las cosas, tú sigue adorando a Dios. No dejes que nada te impida adorar a Dios. Porque muchas veces el enemigo eso es lo que va a intentar. Va a intentar que dejes de adorar a Dios. Porque él sabe lo poderoso que es eso. Pero cuando nosotros estamos ahí adorando a Dios, cosas poderosas ocurren. Y aquí vemos lo que pasó en el caso de Pablo y Silas, que ellos estaban adorando a Dios. Dice que cantaban himnos a Dios. Y dice que vino de repente un gran terremoto, toda la cárcel se sacudió, y dice que se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron. Cosas sobrenaturales ocurren cuando nosotros adoramos a Dios. Así que, mi amado, mi amada, no importa lo que pase, nunca dejes de adorar. Nunca dejes de adorar. En la dificultad, sigue adorando a Dios. Esto es muy importante, mis amados. Hoy día nosotros observamos en nuestras reuniones como en medio de la adoración a Dios, las personas son tocadas por la unción y comienzan a ser liberadas. Algunas personas son libres de opresión, son libres de ataduras que tienen. La liberación se produce en los lugares mediante la adoración. Así que, mis amados, esto es muy importante que nosotros comprendamos que la adoración es algo poderoso. Cuando hablamos de adoración profética, estamos viendo una faceta de lo profético. Cuando hablamos de la adoración vinculada a lo musical, estamos viendo de una forma de expresión o manifestación de la adoración y la alabanza.
voy a mostrarles en un texto la conexión que la Biblia hace entre lo profético y la adoración. Vamos a ver lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 10, versículos del 5 al 7. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres ahí, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y serás mudado en otro hombre. Entonces aquí vemos nosotros que había una compañía de profetas que dice que venían del lugar alto, pero dice que iban delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa. Eso nos habla de adoración. La adoración era fundamental para que los profetas pudieran profetizar. Vemos también el caso de Eliseo, que también menciona esto, Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. ¿Qué es un tañedor? Un tañedor es alguien que toca las cuerdas para producir sonidos. En el caso del profeta Eliseo, la mano de Dios vino y también la palabra de Dios. Mientras Eliseo estaba inspirado por la música producida por el tañedor. Este tañedor, vemos que Eliseo llamó a que trajeran un tañedor y cuando empezó a tocar el tañedor, empezó a ministrar con la música. Dice que Eliseo recibió una palabra de parte de Jehová, recibió la respuesta de qué era lo que debían hacer en este momento. Cuando profetas llegan a un lugar con un ambiente profético y una unción conquistada, ellos comienzan a experimentar un temor reverente y un ambiente que les permite fluir proféticamente. La adoración es parte esencial del ministerio profético. Por eso yo les digo de que aunque no todos los adoradores son profetas, todos los profetas deben ser adoradores, porque en medio de la adoración empieza a bajar revelación del cielo. Cuando nosotros levantamos adoración, entonces viene revelación a nuestras vidas. Es muy importante, mis amados. Ahora, yo quiero mostrarles un modelo bíblico de adoración profética que vemos en Primera de Crónicas, capítulo 25, cuando vemos lo que es el tabernáculo de David. Vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 25, versículos 1 al 4. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutum, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei. 6 bajo la dirección de su padre Jedutum, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Oti y Maasiot. Entonces aquí vemos nosotros cuáles eran las personas que ministraban en el tabernáculo de David. Y aquí vemos de varios de ellos que dice que profetizaban con arpas. Aquí vemos nuevamente cómo se vincula la adoración con lo profético. Pero algo muy interesante que me gusta resaltar de aquí es que vemos que los ponían por familias para adorar. Y vemos de que venían los hijos de cada uno de ellos y adoraban. Vemos también esto en Primera de Crónicas, capítulo 25, versículos 7 y 8. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Vemos aquí que entraban todos, dice que entraba el pequeño con el grande, entraba el maestro con el discípulo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es necesario ir preparando a la siguiente generación, enseñándoles a que ellos también adoren a Dios.
Dice que ellos iban todos juntos, el pequeño con el grande. Dice que los padres iban con sus hijos y ahí ministraban, ellos adoraban a Dios. Y esto es algo maravilloso, mis hermanos, y algo muy importante que debemos hacer. Debemos ir enseñando a la siguiente generación a que ellos también adoren a Dios. Esto es muy importante, mis amados. Así que aquí hemos visto, mis amados, como la adoración es algo tremendo, es algo maravilloso y como causa cosas sobrenaturales. Porque cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, tocamos el corazón de Dios y cosas sobrenaturales ocurren porque algo pasa en el ámbito espiritual que es transformado y entonces cosas maravillosas pueden ocurrir. Hemos visto cómo la adoración puede ser un arma de guerra, porque cuando nosotros estamos en la dificultad, si nosotros adoramos a Dios y Él nos traerá la respuesta, Él peleará por nosotros. Hemos visto también que la adoración puede traer incluso liberación, porque cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, las tinieblas tienen que huir. Así que mis amados, no podemos dejar de adorar sin importar cuál sea la circunstancia, sin importar que tan grande parezca el problema. No dejes de adorar, porque ahí es donde nosotros encontraremos la respuesta. Gracias, Pastor José Luis, por esta hermosa enseñanza. Y mis amados, yo solo quiero darte un consejo. Levanta un altar de adoración en tu hogar todos los días. No importa, aunque sea un momento, una media hora, una hora, el tiempo que tú puedas, pero todos los días levanta un altar de adoración. Y no estoy diciendo pon alabanzas y ponte a hacer el aseo, las tareas de la casa. No, estoy diciendo toma un tiempo y adora a Dios en tu hogar. Hay personas que dicen ser cristianos y solo adoran a Dios el domingo cuando van a la iglesia. Eso no es ser un cristiano. Nosotros fuimos creados para adorar. Es más, he escuchado gente que me dice, es que a mí no me gusta adorar. Bueno, entonces, cuando vayas al cielo, ¿qué vas a hacer? Vamos a ir a adorar. Así que es tiempo de que aprendamos a hacer una adoración profética, porque esto va a traer muchas bendiciones en tu vida, en tu familia y en todo lo que hacemos. Mis amados, como ustedes saben, nosotros como ministerio no cobramos por las enseñanzas, ni por las escuelas, ni por los manuales, ni nada, ¿verdad? Este ministerio se sostiene a base de ofrendas, diezmos y primicias. Y este día quiero tomarme un minuto para agradecer a nuestra amada hermana Marta Elizabeth de Ecuador, a nuestra amada hermana Rocío García de los Estados Unidos, a Carmen Velázquez de México y también a nuestra amada Rocío de León de los Estados Unidos. Queremos decirles, recibimos con acción de gracias tus ofrendas y estamos orando para que el Señor abra las compuertas de los cielos y derrame de sus riquezas en gloria sobre cada una de ustedes. Gracias, mis amadas, por estar apoyándonos para poder sostener las plataformas que se deben pagar para nosotros poder dar estas clases gratuitas, ¿verdad? Los días martes cada 15 días. Ahora quiero compartir con ustedes un regalo, ¿verdad? Para todos los que estuvieron presentes como escuela. Nosotros vamos a regalar dos de los primeros manuales de adoración. Vamos a dar el manual número 1 y el manual número 2. Estos manuales le van a enseñar sobre la adoración y usted también puede enseñar en su congregación. Solamente hay algunos requisitos que el ministerio pide. Uno de ellos es que estos manuales son para usted, no para que los ande regalando. Son para usted, son manuales de adoración, donde nos enseña sobre adoración para que usted pueda enseñar en sus congregaciones. Número 2, para que usted pueda recibir estos manuales, usted tiene que enviarnos este código. 252-626. 252-626.
Usted, por favor, tome una foto de esta imagen y tiene que enviarla inmediatamente que termine la clase al número de WhatsApp que está ahí abajo. Por eso le pido que tome una foto, ¿verdad? El número de WhatsApp es donde recibe su invitación. Así que, por favor, no debemos compartir el número de código tampoco, es prohibido. Los hijos de Dios caminamos en justicia, ¿verdad? Y también quiero pedirles que tengan paciencia, porque son varios cientos los que entran a la clase y tenemos que mandarles a cada uno sus manuales. Entonces, si usted quiere pedir el video de la grabación de hoy, lo puede hacer, ¿verdad? Y con mucho gusto se lo vamos a enviar. Si no lo piden, no lo mandamos. Otra cosa más, por favor, tiene que tener paciencia. A nosotros nos toma 2 o 3 días enviar todos los manuales. Así que por favor no siga enviando otros mensajes porque te va a mandar a la cola hasta el final. Entonces te va a tardar más en que te lleguen tus manuales. Por favor, yo quiero pedirles que sean amables. Hay personas que son muy groseros y nosotros decimos, estos no deben ser hijos de Dios porque nos dicen muchas groserías. Pero lastimosamente esa gente no sabe que nosotros los marcamos para ya no invitarlos. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios debemos ser amables, ¿verdad? La palabra de Dios dice que debemos de, con lo más posible, estar en comunión con todos, ¿verdad? Así es que les pedimos, por favor, que sean amables, eh, eh, cuando envíen sus mensajes. Nosotros estamos para servirles. Ahora voy a pasar a la siguiente parte. Vamos a hacer una pausa. Si hay alguien que tenga una pregunta, puede levantar su mano, ¿verdad? Y pedirnos el micrófono. Nosotros le vamos a dar un espacio para hacer su pregunta y lo vamos a contestar ahorita inmediatamente. Bueno, si no hay preguntas, pues no hay ningún problema. Terminamos temprano el día de hoy, ¿verdad? Y quiero pedirle, por favor, que cuando haga su pregunta, denos su nombre, su lugar de donde se está conectando con nosotros y, por favor, haga su pregunta lo más claro posible, ¿verdad? Si no hay preguntas, bueno, damos gracias al Señor por esta reunión tan maravillosa que Él nos ha dado y por toda esta información que realmente es muy valiosa e importante para nosotros, para que nosotros podamos eh, conocer lo que necesitamos saber de la adoración. Aquí tengo a alguien llamado, déjeme ver, Miriam. Miriam, por favor, activa tu micrófono. Miriam, hay alguien que levantó la mano. Muy buenas noches. Adelante, casi no le escucho, Muy pero hable un poquito más fuerte. buenas noches, O José Luis quítese el González. auricular, tal vez el auricular le está Sí, afectando. ya lo quité. Ok, Ya lo quité. Muy buenas adelante. noches, apóstol José Luis González, José Luis. Muchas gracias por brindar este apoyo a cada uno de los hijos de Dios Altísimo para estar equipado. Yo tenía tiempo desde enero que no participaba en las clases, pero ahorita gracias al Señor sí puedo participar. Y en una oportunidad, usted mencionó, creo que fue hace como un año pasado, que había una plataforma donde uno podía participar en clases, bien sea o en una escuela de formación. Y Sí, entonces estaban varios temas que da esa escuela de formación. Entonces también estoy interesada en esa parte. Entonces te creo que mencionó, si no me recuerdo, es que uno baja, creo que es una plataforma que hay. sí. Tenemos una aplicación, tenemos una plataforma. Aplicación, Perdón, aplicación es una es una aplicación. aplicación, es una plataforma, ¿verdad? Que usted puede Ah, bajar la aplicación para poder estar entrando. Pero esa es una escuela avanzada, o sea, para ministros. Es una ok. escuela donde no enseñamos ni discipulado ni nada de eso, sino es para personas que quieren entrar a temas más profundos como guerra espiritual,
como personas que tengan llamado profético, tenemos clases para profetas, para apóstoles, para pastores, tenemos Ok. escuelas de adoración, de intercesión. Lo que cada persona tiene que hacer es pedir una información como calificar, ¿verdad? Para calificar no pedimos cosas muy difíciles, solamente que tiene que ser una persona que haya nacido de nuevo. Eso significa que tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo, debe de tener Ajá. llamado ministerial, ¿verdad? Permiso de su pastor. Nosotros somos muy respetuosos con cada congregación y cada ministerio y tiene que tener permiso de su pastor. Y debe ser una persona que esté comprometido con el Señor, o sea, que le trabaja al Señor, ¿verdad? Hay gente que a veces me llama, me dice, yo tengo un llamado pastoral, por ejemplo, ¿verdad? Y le digo, ¿y qué haces en tu congregación? Nada, dice, no, no hago nada. O sea, no está trabajando. Una persona que tiene llamado, le arde el corazón con el fuego santo del Espíritu para trabajar, para ayudar a otros. ¿Me explico? Entonces, todos estos detalles Sí. nosotros se los mandamos ahí mismo en el WhatsApp. Solamente tiene que pedirlos. ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar a la escuela de formación ministerial? Y ahí se lo mandamos, mi niña. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Y con respecto al tema que usted dio detalladamente, pues le doy las gracias al Espíritu Santo porque me ha tocado, no porque yo quería, sino en situaciones difíciles en mi vida, pues el Espíritu Santo me ha dicho que que lo adore en medio de la turbación, en medio de la angustia, en medio de situaciones muy fuertes. Me ha dicho que lo adore y mi esposo y yo, bueno, lo hacemos frecuentemente en la casa, o sea, levantamos el altar de adoración y en obediencia a él, pues lo hacemos por la nación, por las naciones, por lo que, de acuerdo a la voluntad del Rey de Gloria. Entonces, en verdad es una arma de guerra maravillosa, poderosa. He visto la victoria mediante esa arma de guerra que el Señor nos ha dado. Entonces, estoy muy agradecida por dar, porque por lo menos en la congregación donde yo estoy, muy poco se dan esos temas de la armada de guerra de la adoración. Y cuando usted lo dio, de hace aproximadamente como un año y tanto, eso me llamó la atención. Entonces, por eso estoy también preguntando referente a la clase de escuela ministerial, porque quiero participar en eso. Entonces, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, cada uno de su equipo de trabajo, y que sea la multiplicación de las almas, que esta palabra llegue a cada uno de ellas, renovando sus fuerzas y esa sabiduría de lo alto, en nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor te bendiga, mi niña. Que el Señor siga derramando de su gracia para que se cumpla el propósito divino que Él ha diseñado para ti. Ahora vamos a darle a Marelvis Vía. Por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Buenas noches, apóstol, Buenas y buenas noches, noches que el a Señor los le hermanos bendiga. que están conectados. Cuénteme, ¿de Apóstol, dónde se más, conecta, mi niña? ¿De dónde se conecta? sí, de Barranquilla, Colombia. Gloria a Dios. Cuénteme, ¿cuál es su pregunta, mi niña? Apóstol, más que una pregunta, como que confirmar algo. Yo, cuando mi, hice como especie de de guerra espiritual. Hice ese ministerio en guerra espiritual. Ese profesor que nos dio guerra nos dijo que era muy bueno escuchar las alabanzas, los salmos hebreos, y son los que yo escucho y pongo aquí en mi casa. Y sí es cierto que se siente la paz, esa diferencia de cualquier otra alabanza que pongamos, porque también depende, como usted Mi niña, ¿le confirmó puedo hoy, hacer una pregunta? ¿sí? Cuando el Espíritu Santo te habla, ¿en qué idioma te habla? Mm, pues en mi idioma, en Correcto. español, es el Entonces, que he mi niña, escuchado yo te hablar. voy a decir algo. Nosotros hablamos en nuestro idioma. Los salmos están Ujú, ahí en nuestro idioma. Tú puedes tomar sí, un sí. salmo, leer la palabra y entenderla.
Mira, hay Sí, muchas personas, y te voy a decir esto con mucho cuidado, con mucho respeto, ¿ok? Hay sí, muchas personas que quieren meternos mucho el hebreo, y no es malo, es como cualquier otro idioma. Pero sí. te voy a decir lo más importante, no es que el salmo esté en hebreo, lo más importante es el significado del salmo. Pero si tú lo pones en hebreo, no vas a tener el significado del salmo. Es mejor que declares la palabra. O sea, no tienes que tener música. Puedes solamente leer un salmo y eso es No, maravilloso porque porque, perdón, sale en hebreo y sale en español. Entonces ahí voy viendo qué es lo que está sí, mi niña, diciendo. pero los consejos que te doy es, no necesitas hacerlo en hebreo. Hazlo con tu Biblia. Agarra la palabra y declara la palabra, porque la palabra es viva y tiene poder. ¿Sí me explico lo que quiero decir? ¿Sabes por qué te digo Sí, esto, mi niña? sí, Porque sí. muchas personas se han perdido al querer meterse con lo hebreo. Nosotros, como hijos de Dios, el Señor, estamos en el tiempo de la gracia y tenemos que avanzar. Mira, cuando tú adoras a Dios, Dios no quiere que nosotros estemos cantando la canción que tiene tal vez el cantante que escuchamos las alabanzas. Él quiere oír tu corazón. Él quiere escuchar que tú le digas cuánto le amas. Él Sí, quiere sí. escuchar que tú le digas, ven a mí, revélate en Adorarlo, mi vida. ¿Me explico? adorarlo. Sí, Exacto, que salga de tu corazón. Eso es verdadero y genuina adoración. ¿Me explico? Porque no todos sí, pueden entender el hebreo, mi niña. Por eso te lo sí, digo. Y sí. mira, aquí hay más de 200 personas, casi 300 personas. Entonces, yo no quiero que alguien vaya a pensar que esto es la manera más apropiada. La manera más apropiada es que salga de lo más profundo de tu corazón y que le digas, papito, yo te amo, que sea genuino. Así como Él nos habla en nuestro propio idioma, Él quiere que tú le hables en tu propio idioma, pero que salga de lo más profundo, que sea sincero. Eso es adoración verdadera. ¿Me explico, mi niña? Sí, sí, sí. Sí, sí, lo entendí, apóstol, Ok. claro. Bueno, No, sí, gracias. también los coloco en español, sí, Ah, los sí. salmos también, claro, en español también los coloco y los canto, y así como usted dice, apóstol. Ujú. Muchas gracias, apóstol, Gracias, que el por Señor te bendiga por esa aclaración. grandemente, mi niña. Amén. Saludos, saludos, qué maravilloso. Bueno, vamos ahora a escuchar a Olga Membreño. Por favor, activa tu micrófono. Bendiciones, apóstol. Soy Olga y escribo desde Miami, Estados Unidos. Gloria a Este, Dios. apóstol, mi pregunta es acerca del silicio. Ujú. ¿El silicio es parte también de la adoración o es parte solamente para uno, para poder entrar más en la comunión con el Espíritu Santo? Bueno, mira. El silicio lo ocupaban las personas israelitas, se vestían con algo incómodo, como que ahora tú te vistas de un saco de manta o de yute, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces esto como que pica, como que no es tan sabroso como la seda u otras telas, ¿verdad? Entonces, básicamente lo hacían como para incomodarse más. Cuando hacían un ayuno. Entonces, ellos lo hacían como un sacrificio, como decir, estoy en un tiempo donde no me voy a sentar cómodamente, sino que voy a estar incómodo para sacrificarme para el Señor. Pero yo te quiero decir algo. Mira, muchos de los cosas que se hacían en Israel se volvieron rituales, rituales que no tenían un contexto adecuado, sino que ellos lo hacían por costumbre. Ellos hacían un ritual de ayuno cada cierto tiempo, en ciertos horarios, ciertos días, ciertas fiestas. Ellos lo hacían, pero muchos de ellos olvidaron la razón de por qué el ayuno. El ayuno es un tiempo de comunión con el Señor. Mira, yo he visto personas que dicen, voy a ayunar y se van a trabajar o se van al supermercado y andan comprando y andan haciendo otras cosas. Eso no es ayuno, eso es aguantar hambre, mi niño. Ayuno es cuando tú te metes y buscas del Señor. Ahora, no necesariamente tienes que hacerlo con este material, ¿verdad? No necesariamente tiene que hacerse. La razón que nosotros hacemos ayuno no es un sacrificio para Dios, sino que es un sacrificio
para poder someter nuestra carne, nuestra alma y para poder limpiarnos, ¿verdad? Fíjate que, por ejemplo, ahorita, hace poquito, hace como unos 15 días, hubo una fiesta israelita que se llama Purim. Y si tú te das cuenta, Esther, ¿verdad? En el libro de Esther habla que le dice a su tío que le pida a todo el pueblo que se metan en ayuno. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar limpios, ellos tienen que estar santificados, porque ella iba a entrar delante del rey, iba a exponer su vida. Entonces, ella tenía que limpiarse y quería que todo el pueblo estuviera santificado. La idea de utilizar esto era para que ellos se pudieran concentrar en lo que iban a hacer. Y hoy más que nunca necesitamos estar bien espiritualmente, mi niña. Pero lo más importante es saber qué es lo que vas a hacer en un ayuno. No es el cómo te vistas, no es el que si puedes o no puedes tomar agua, porque hay personas que les gusta hacer ayunos largos, prolongados, de 21 días. Yo te pregunto, para hacer ayunos de 21 días, ¿qué vas a hacer cuando vayas a ir a trabajar? ¿Me explico? O cuando Sí. tengas que atender a tu familia. Entonces, muchas veces la gente quiere seguir rituales y el uso de ese material, mi niña, es un ritual. Hoy ya nosotros no lo usamos, no existe en nuestra cultura, ¿verdad? Pero no es necesario. Para buscar a Dios no necesitas una ropa especial, necesitas un corazón dispuesto. Ahora, lo que sí te puedo aconsejar es que hagas dos pasos que son muy importantes. Uno de esos pasos se llama humillación. Y eso tiene que ver con pedir perdón por todos nuestros pecados. Y el otro tiene que ver con adoración. Porque si tú estás buscando revelación, necesitas hacer adoración en tu hogar. No sé si eso contesta su pregunta, mi niña. Amén. Es que yo he escuchado eh, últimamente, ¿verdad? Que se habla mucho de lo que es el silicio, pero el silicio como no en cuanto a la ropa, sino que tirarse al suelo, no dormir cómodamente y hay gente que se acuesta y hace el ayuno junto con el silicio, que entonces digo yo, ¿es necesario o uno solamente con el arrodillarse es suficiente para orar, para buscar al Señor? Bueno, si tú miras en Isaías, dice, ese no es el ayuno que yo quiero, dice, porque ellos ayunaban y andaban haciendo lo malo. Y dice él, ese no es el ayuno que yo quiero. Ellos andaban con silicio. Pero él dijo, ese no es el ayuno que yo quiero. El ayuno que yo quiero, y ahí lo explica, que es muy maravilloso, es hacer el bien, ayudar a otros, el estar en comunión con el Señor, el cantar cánticos de alabanza, el leer la palabra en voz alta, el hablarle, escuchar su voz. Mira, hay algo muy importante, que si tú le preguntas, el 90% de las personas que dicen ser cristianos no escuchan la voz de Dios. Entonces, ¿para qué hacemos el ayuno? Para que nos olvidemos de todo lo demás, del Facebook, del Instagram, de todo, y buscar para que Dios nos hable. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, que los que somos hijos de Dios debemos escuchar. Dice, el que tenga oídos, oiga. ¿Qué va a oír? Lo que el Espíritu le habla a la iglesia. El Espíritu Santo nos está hablando, pero tantas cosas que tenemos, tanta bullicio, la televisión, la radio, el chisme, el Facebook y todo eso, no nos deja escuchar la voz de Dios. Entonces, no es necesario seguir un patrón religioso o vamos a decir una cultura que ni siquiera es nuestra, ¿verdad? Para poder Sí. conectarse con Dios. Él lo que quiere es un corazón dispuesto, un corazón sincero, que se abra para buscar de su presencia. Eso es lo que él quiere, mi niño. No sé si me doy a Amén. entender. Sí, sí, ya lo entendí Ok. perfectamente. Muchas gracias. Bueno, para servirle, mi niña, qué gusto. Amén. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a darle a Norma. Normita, por favor, activa tu micrófono. Hola, hola, Norma. ¿Puedes activar tu micrófono? Hello, hello.
Ahí lo encendiste, pero lo apagaste otra vez. Ahí, ahora sí, ahora sí. Bendiciones, apóstol, Dios me lo bendiga. ¿Cómo Amén, anda? amén. Bueno, muy agradecida por todas estas enseñanzas. La verdad que cada día que empecé con usted, una bendición, porque uno va abriendo el entendimiento, ¿no es cierto? Cada día. Bueno, y yo quería decirle que así adoro al Señor. Al arrodillarme, lo empiezo a adorar con mis palabras, lo que sale de mi corazón, que Él es mi refugio, mi fortaleza, es mi abrigo, mi padre, yo lo alabo con Abba Padre, porque eso es lo que yo aprendí de él, ¿no es cierto? Que con el corazón hay que adorar, alabarlo, porque a veces uno cantando no es lo mismo que salir del corazón propio la adoración para él, ¿no es cierto? Y Así es. bueno, y yo lo que sí, y lo que yo quiero poder estar en la escuela profética Ujú. porque el ministerio, el levantamiento, el ungimiento que a mí me hicieron es de profeta y me gustaría aprender más a fondo las cosas. Bueno, mi niña, escríbame por WhatsApp, pida los requisitos y luego si usted cumple con los requisitos, entonces el día jueves pida una Ajá, entrevista, ¿verdad? Porque todos los estudiantes tienen que pasar por una entrevista, ¿verdad? Y ahí sí, sí, nosotros le vamos a explicar cómo funciona lo de la escuela, porque la escuela no es solamente conocimiento, esta es una escuela de formación. ¿A qué me refiero con es eso? Que también tiene que hacer algunas tareas y trabajos, ¿verdad? Como abrir una célula para aprender cómo hacer liberación, sanidad interior, bautismo del Espíritu Santo, porque eso es lo que hacemos los ministros, ¿verdad? Ayudamos a las amén, personas a salir de sus problemas a través de liberación, sanidad interior, bautismo del Espíritu Santo y enseñándoles siempre lo que es el Evangelio. Entonces, ahí le vamos a explicar bastante acerca de esto. Pida primero cuáles son las condiciones que nosotros pedimos. Y segundo, ¿verdad? Si usted cumple con esas condiciones, pida una entrevista conmigo los días jueves por la mañana. Ese día es que yo atiendo ahí, mi niña. ¿Ok? amén, apóstol. Pues, bendiciones y muchas gracias. Gracias, mi niña, que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Qué gusto tenerte aquí como parte de esta gran familia alrededor del mundo. Bendiciones. Ahora vamos a darle el micrófono a Sarayu. No sé si lo estoy diciendo bien. Sarayu, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Sarayu, yuju, yuju. Hola, hola. Sarayu, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Me parece que Sarayu tiene problemas técnicos. A ver, Sarayu, ¿puedes intentarlo otra vez, por favor? Hola, hola. Ahí está, ahora sí. Hola, 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 dígame, hola, ¿cómo puedo servir? bendiciones, apóstol. Bueno, desde Venezuela, les saludo, contenta y agradecida de Dios primeramente, ¿verdad? Por la clase maravillosa. Estoy entrando primera vez y ha sido de bendición. En Dios no existen casualidades. Dios sabe por qué permite y hace las cosas. Amén. Amén, Mi pregunta es la siguiente. En este tiempo está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Yo le pregunté al Señor que si había que tener una voz bonita y el Señor más me ministraba que más que una voz bonita, Él quiere un corazón dispuesto, un corazón humillado y una voz unida. amén. Bueno, mi pregunta es la siguiente, apóstol. Mire, en este tiempo se puede utilizar el chofar para adorar a Dios. Bueno, mi niña, primero deberías de entender cuál es el propósito del chofar. Mira, el chofar era un medio de comunicación que Dios utilizaba en el pueblo de Israel. Cada sonido del chofar es diferente del otro. Con uno se hacía una santa convocatoria, con otros era un llamado a la guerra, para otro había un sonido de retirada, otro era un sonido de reunámonos para la fiesta,
y así sucesivamente. El shofar simboliza al profeta, porque el profeta es el que nos trae ese llamado a través de lo que nos comunica, ¿verdad? Pero sí se puede utilizar el profeta. No sé, perdón. Ah, porque mire, Lo más importante, mi niña, es que tenemos que tener entendimiento de cómo usarlo. No es para usarlo todo el tiempo, sino como cuando hay algo importante que se ajá, va a anunciar. ¿Me explico? O cuando el Señor nos llama a algo, como por ejemplo cuando vamos a ministrar, a veces necesitamos que haya una llenura del Espíritu Santo y todo eso. Entonces, en ese momento es cuando se utiliza el shofar, ¿verdad? El shofar es un instrumento amén. profético, mi niña. Aunque en el pasado no eran los profetas los que lo usaban, pero los profetas eran los que decían cuándo debía usarse. ¿Sí me explico? Sí, porque mire, tengo ese llamado profético, me gusta la liberación, me estoy preparando en intercesión, guerra espiritual. El Señor hace ya aproximadamente 2 años, ¿sí? Me regala un chofar, eso fue un regalo que mi esposo me hizo, le estuvo orando, pero antes de eso estuve preparándome lo que era un chofar, los tipos de toques del chofar, metiéndome con el Señor, buscándolo en adoración, en intercesión, por la palabra. Y entonces hubo como que ¿cómo le digo? Esa preparación allí. Y eso es lo que le quería decir, es que es un instrumento que no se toca todos los días, sino que el Espíritu Santo va a ministrar el momento. Por ejemplo, lo uso en mi casa, es cuando el Espíritu Santo me pone a interceder en momentos de guerra, en momentos como que, mira, levántate e intercede por tal causa. Y lo hago sonar y he visto la gloria de Dios. Lo llevé un día a una iglesia y resulta que el Espíritu Santo me ponía a ministrar con el chofar, lo toqué y me prohibieron que no lo llevara más. Y eso quiero que me explique a causa de por qué me habían prohibido, me prohibieron porque ahí, hermanos, creo que no le agradaba el sonido, decían que eso No, en este tiempo mira, no se no es por eso. usaba. Lo que pasa es que no todos entienden lo del shofar, porque eso es algo profético. Entonces, usted también tiene que saber cuándo es que debe de usarse. Por eso le digo, no es en cualquier momento. Especialmente, te voy a poner un ejemplo. Tú conoces los diferentes sonidos, para qué es esto, para qué es el otro, cuáles son los sonidos de Sí, guerra y todo eso, ¿verdad? sí, Ahora yo te sí. pregunto, ¿cuántas de las personas dentro de una congregación saben qué es lo que tú estás tocando? Bueno, Casi mire, nadie. una O sea, minoría, es muy poco, mi una niña. minoría, Es muy no, no poco. todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, por ejemplo, el apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice que hablar en lengua es algo maravilloso, pero que él prefiere que ellos profeticen. Ahora, ¿por qué explica esto el apóstol Pablo? Porque él dice que no todo mundo van a entender las lenguas, pero cuando uno profetiza en tu propio idioma, va a ser de edificación para el pueblo. En el chofar es lo mismo, ¿verdad? El chofar es para eventos grandes, cuando vamos a ir a tomar una ciudad y van 100 personas y las 100 personas que van ahí son guerreros y entienden lo que estamos haciendo. Pero vamos a una congregación donde la gente quizás ni conoce el chofar, quizás no sabe qué es lo que significa. Entonces, como es algo que es fuera de lo común y no lo han escuchado, se siente un poco incómodo. Eso no quiere decir de que estás mal, mi niña, sino que quiere decir que tienes que saber cuándo usarlo y por qué usarlo. Ahora, otra cosa, cuando tú llegas a una congregación, aunque seas profeta, usted tiene que pedir permiso al pastor. ¿Por qué? Porque ese lugar está bajo la jurisdicción. Dios le da una autoridad y poder a un hombre, aunque sea pastor, aunque no sea profeta, sobre una congregación. Nosotros no podemos ir a hacer lo que querramos. Yo, por ejemplo, como apóstol, aunque sea un hijo ministerial, yo pido permiso, porque todos tenemos Ajá, que sí, estar bajo el orden divino. ¿Me explico? así es.
Sí, 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 claro. No, y ¿verdad? sí, Y si el apóstol, pastor te incluso, da permiso, entonces denle mecha, mi niña, y suelte el chofar. ah, sí, sí, ¿Ok? sí, he tenido la autorización, pero sí, sí, he tenido la autorización para la gloria de Dios, gracias a Dios por esa parte no he tenido ningún inconveniente, pero en personas creo que sí se le han acercado al pastor y le han dicho, entonces creo que el pastor, por respeto, me dijo, no, mi hermana, mira, hay personas que no lo entienden, entonces no lo toque, y eso, y entonces me he sujetado, pues, en obediencia, y lo he tocado aquí en casa, pues. Así es, mi niña. Pero sí, lo que te recomiendo, mi niña, esto es muy importante cuando hacemos actos proféticos, cuando vamos a tomar territorios. O sea, pero Ah, ok. eso se requiere un nivel de madurez muy avanzado. Te voy a explicar por qué. Ajá, Porque para hacer eso, eso afecta en el mundo espiritual. Y tampoco yo no quisiera que te vayas a ver afectada cuando te veas cara a cara con una potestad o con un principado. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que aprender que hay ciertas herramientas que son para cosas especiales. A eso me refiero. ¿Me entiendes? ok. ¿Ok? Bueno, mi niña. Está Gracias por perfecto. compartir con nosotros. ¿Desde dónde te conectas, mi niña? Desde Venezuela, La Guaira. Ah, pues qué gusto. Bienvenida a esta tu casa. Somos una gran familia alrededor del mundo y qué gusto me das que estés conectada con nosotros el día de hoy. Que el Señor te Amor. bendiga grande y abundantemente y que el Señor siga derramando sabiduría sobre ti. Bueno, ahora vamos a darle a un profeta llamado Garmelo, dice. Profeta Garmelo, ¿puedes activar tu micrófono? Bueno, parece que ya no. Bueno, está bien. Se desconectó de ahí. Está bien. Bueno, mis amados, qué gusto poder estar aquí Hola, con hola, hola, ustedes. Aló, aló. hola, hola. Sí, Aló, buenas noches. sí, adelante. Hola, pastor, apóstol, muy buenas noches. Yo soy Garnelo, soy de aquí de Cancún, México. Ok. Deseo un saludo cordial desde aquí, desde la iglesia, en su presencia, en una iglesia profética, en la cual nosotros hacemos actos proféticos y nos enfocamos, pues, entre los 5 ministerios, el más fuerte en nuestra congregación que se ha manifestado más ahorita, pues, es lo profético, ¿no? Ujú. Yo tengo más que nada una, no sé, una como duda, ¿no? Yo he tenido Diga. sueños en el cual eh, hay gente que se acerca a mí en mis sueños de diferentes vestimentas y me pone en mano. Yo he orado al Señor para preguntarle a qué se refiere eso, ¿no? Y yo lo que he sentido en la palabra, en una voz muy suave, ¿no? Que es la transmisión de unción profética. Yo me muevo en lo profético, Ujú. y pues he tenido algunas cuestiones, ¿no? Proféticas que el Señor me ha mostrado, ¿no? Y también actos proféticos, me muevo en la danza profética, porque es lo que yo me muevo más. Yo soy el primer danzante en México en el cual utilizó el pandero, ¿no? Le estoy hablando de hace como 25 años, ¿no? Gloria a Dios. Más que nada, mi pregunta hacia usted, ¿no, apóstol? Ujú. Es referente a esos sueños, ¿no? De transmisión de unción. Yo he buscado en la palabra y he visto que hay citas bíblicas donde viene lo que es que alguien ore por ti y haga esa transmisión de unción. Yo le he preguntado a otros pastores, a otros apóstoles, a otros profetas, pero no me han sabido dar respuesta, ¿no? Y yo sigo teniendo Bueno, esos sueños. En sueños yo he visto luces blancas, como una luz blanca, a las 3 de la mañana que me despierta, ¿no? O a las 3 de la mañana siempre, por lo general, siempre escucho así una voz tangible así, como que usted, como así como estoy hablando ahorita, ¿no? Que me dice, ok. Garnelo, y abro yo los ojos, ¿no? Ajá. Y no hay nadie en casa, ¿no? Y yo digo, ¿qué pasó, Señor? ¿Me estás hablando tú? ¿Algo quieres? Y pues en ese momento yo me pongo a orar, ¿no? Y y pues ya hasta ahí, ¿no? Yo le pido al Señor que Sí. me muestre, ¿no? Más que nada, ¿qué es eso referente a esa luz que yo veo, ¿no? Porque siempre la veo y se Bueno, acerca ¿me hacia mí. permites para poder, porque si no se me va a olvidar? Sí, Mira, sí, sí pasó. la ¿Qué pasó? primera parte, mi niño, la unción normalmente Dios no la da a través de sueños, sino que la unción se transmite en persona. Base bíblica.
Números Amén. 11, 16 y 17. Capítulo 11, versículo 16 y 17. Dios le dice a Moisés, tráeme a 70 hombres, a príncipes de Israel, tráelos aquí. Y en la mañana, y yo bajaré y descenderé y hablaré contigo. Y tomaré del espíritu que está en ti, le dice a Moisés, y lo pondré en ellos. Eso es la transmisión de la unción. También Elías y Eliseo lo hicieron. Puedes ver en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, antes de que Dios se lleve a Elías, ¿verdad? Elías, Le pasa esa unción. Entonces, en el versículo 15, dice que los hijos de los profetas que estaban en Jericó vieron que el espíritu de Elías ahora reposó sobre Eliseo. Esa es la unción, ¿verdad? Pero normalmente Dios utiliza hombres o mujeres que están llenos del Espíritu Santo. Ahora, para que tú puedas recibir eso, mi niño, necesitas encontrar quién es tu padre ministerial. ¿Por qué? Porque la unción es pasada de hijos a padres, ¿verdad? Es una unción. Por ejemplo, Moisés le impartió a Josué, ¿verdad? Dios lo manda y le impone manos y dice que del espíritu que tenía Moisés pasa a Josué para que él pueda continuar con ¿cómo se llama? Con la tarea que tenía que hacer. Pero esto es algo que se pasa a través de ministrar, pero casi todos nosotros tenemos padres ministeriales que son los que nos pasan la unción. Yo tengo mis padres ministeriales, ¿verdad? Y ellos son los que me imparten y ahora, gracias al Señor, esa unción me ha servido para poder avanzar en mi ministerio. Es muy necesario. Pero para claro, eso sí. también tenemos que estar sujetos a nuestros padres, ¿verdad? Que son los que nos enseñan. Ellos son los que nos dimensionan a otro nivel, ¿verdad? Esa es la primera parte. ¿Cuál era la segunda, mi niño? Ah, lo de la luz. Mira, Lo de la luz que me sueño. yo miro una luz muy similar cuando el Espíritu Santo me visita. Amén. Cuando el Espíritu Santo me visita, veo una luz blanca, mi niño, y en algunas ocasiones la he visto de otro color. Eso básicamente tiene que ver con el Espíritu Santo, pero con diferentes unciones, ¿verdad? Es muy importante que nosotros entendamos que cuando el Señor te habla, mi niño, cuando Él te llama por tu nombre, mira, lo primero que nosotros queremos hacer es orar, pero te voy a dar una recomendación. Sí, pasa. Háblale y escucha. O sea, no te apresures a hablar. El ejemplo lo tenemos con Samuel. ¿Recuerda Samuel cuando le empezó a hablar Dios? Fue donde el sumo sacerdote y le dijo, ¿que me llamaste? Entonces le dijo él, no, es el Señor. La próxima vez que te escucha, dile. ¿Te acuerdas qué fue lo que le dijo? Aquí estoy, Señor. Tu siervo escucha. Amén. Porque te voy a decir, las veces que el Señor me ha hablado ¿cómo te llama? En voz audible, han sido veces que Él, por ejemplo, fue cuando la primera vez que me habló fue cuando me dijo que iba a ser un apóstol. O sea, han sido mensajes grandes y fuertes. Entonces, Claro. en vez de orar, escucha. O sea, dile, aquí estoy, Señor, dime, porque nosotros lo que más necesitamos es la guía divina. Ok, amén. Ese es mi consejo, mi niño. Muchísimas gracias, apóstol, y pues muchas gracias por este curso que realmente es de una gran retroalimentación para todos nosotros que somos siervos y seguidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, gloria. Amén, amén. Mi niño, la gloria y la honra sea para nuestro Señor. Nosotros somos humildes servidores del Rey que estamos aquí para poder ayudar a continuar con la obra que Él nos ha encomendado. Así que para nosotros es un gusto poder estar aquí para ustedes. Vamos a estar cada 15 días. Prepárese para recibir sus invitaciones. Bueno, yo los bendigo.
en el nombre poderoso de Jesús y los cubro con la sangre preciosa del Cordero. En el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones.